Muy buenos días, estimados compañeros y estimados licenciados. Mi nombre es Daniel Campos y en el día de hoy vamos a aprender sobre aparte de los conceptos introductorios del capítulo uno, tenemos lo que es el enfoque en lo analógico y lo digital. Hoy en día en todas las áreas de trabajo, ya sea en la tecnología, en la ciencia, en muchas otras áreas, se manejan cantidades de una manera abrupta. ¿Y qué pasa? Para registrar esas cantidades, hoy en día se utilizan dos representaciones numéricas más conocidas, las análogas y las digitales. Bien, vamos a explicar estas dos representaciones numéricas. En la representación análoga, simple y sencillamente lo que pasa es que el indicador varía. ¿Okay? Aquí dice que en la representación análoga se representa mediante el indicador proporcional que varía en forma continua. Tenemos, por ejemplo, y ya vamos a profundizar más en eso, tenemos, por ejemplo, lo que es los velocímetros de los autos, que para demostrarnos lo que es bueno, para mostrarnos, mejor dicho, la velocidad a la que vamos, simple y sencillamente lo que se hace que el indicador o la aguja, pues varía, va subiendo y bajando, va subiendo y bajando. En cambio, las representaciones digitales, por su parte, lo que hacen es que para representar dichas cantidades no se usan indicadores como tal, se usan símbolos llamados dígitos, de ahí la palabra representación digital. Entonces, para dar un ejemplo, y ya vamos a profundizar en eso, podríamos decir el reloj. Simple y sencillamente el reloj, para un reloj digital, para dar la hora, muestra lo que es en la pantallita, que normalmente la mayoría de dispositivos digitales tienen lo que es esa pantallita para mostrar dicho valor. En la pantallita muestra lo que es los dígitos de la cantidad a demostrar. Y esa es mayormente la principal diferencia entre lo que es la representación analógica y la representación digital, explicada de una manera un poquito más breve, pero para no ir con tanta terminología compleja. Bien, como vimos anteriormente, la diferencia entre los dispositivos análogos y los dispositivos digitales es la variación de datos y mayormente cómo muestran los datos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de estos mismos. Como primer ejemplo tenemos el multímetro, que tenemos lo que es su variante digital como su variante análoga. Y aplicando lo anteriormente explicado, tenemos que en el análogo, tenemos que el indicador del multímetro, simple y sencillamente, cuando quiere mostrar la lectura, ya sea de voltaje, corriente, resistencia, lo que según lo que estamos midiendo, lo mide a través del medidor, o sea, a través de lo que es la perilla, bueno, no la perilla, no, a través de lo que es el medidor que muestra el valor como tal. En cambio, el digital, simple y sencillamente se colocan las dos puntas en el dispositivo que estamos midiendo y según lo que estamos midiendo nos va a mostrar. Por ejemplo, eh, y esto va para ambos, si yo tengo lo que es un toma corriente 110, si yo coloco las dos puntas del multímetro, en el caso del análogo, la aguja se va a mover, en el caso de que esté midiendo voltaje, ahí en el multímetro análogo, en la sección donde está el voltaje, se va a mover a donde dice hasta donde están los 110, o por lo menos para leer la lectura que está dando ese toma. En cambio, en el digital, simple y sencillamente lo que pasa es que se colocan las dos puntas y va a mostrar lo que es 110 o el voltaje que muestra lo que es el toma corriente ecuación. Tenemos lo que es el reloj, ya habíamos dicho que el digital muestra en la pantalla los números de la hora, mientras que el análogo usa lo que es las manecillas para dar la hora. Ok, esto no nos podemos perder porque ya estamos. Y bien, tenemos alguna aplicación. Tenemos lo que es tanto lo que es el tablero de este auto. Hoy en día en autos modernos usa más mayormente este tipo de tableros, que tanto en el tacómetro como el velocímetro son de forma análoga. Pero lo que es para mostrar el kilometraje y demás datos del auto, o incluso también para mostrar la gasolina en algunos casos, no es el caso de este, pero sí para mostrar la gasolina lo usan de manera digital. En el caso de este, tanto el sensor de temperatura como la aguja del tanque de combustible están de manera análoga. Y estos son mayormente algunos ejemplos de lo que es las representaciones análogas y las digitales. Bien,
Continuamos con lo que es los sistemas digitales y análogos. Ok. En este punto se va a hacer énfasis más en los sistemas digitales, ¿verdad? Porque ya tenemos una idea y una comprensión de cómo funcionan los sistemas análogos. Pero tenemos aquí que un sistema digital es la combinación de dispositivos diseñados para manipular información lógica o cantidades físicas que se representan en forma digital. Bien, simple y sencillamente podemos volver a cada uno de los ejemplos que vimos anteriormente, ¿verdad? Y eh, cada uno de ellos conforma lo que es un sistema de un sistema digital, ¿verdad? Porque dice que es la combinación de dispositivos. Ok, los más comunes, pues ya los vimos, ¿verdad? Son cada uno de los ejemplos. Pero, ¿por qué se dice que es una combinación de dispositivos? Bueno, en el caso del multímetro, el multímetro digital, si usted desarma un multímetro digital, dentro de sí va a encontrar lo que es una pequeña placa electrónica con varios componentes, ya sea resistores, obviamente la pantalla LED, el, el parlante para demostrar la continuidad y demás. Y lo mismo en el reloj, si usted desarma el reloj va a tener lo que es la pantallita, lo que es la plaquita como tal para dar la hora, y lo mismo con los velocímetros ya digitales. Ya con lo que es los análogos, simple y sencillamente va a tener lo que es el ohmómetro y ahí va a tener lo que es la perilla y todo. Y eso va conectado así a varios sensores para dar lo que es la velocidad y las revoluciones. Como tal, no quiero retroalimentar en esto, así que vamos a avanzar. Ok, ¿cuáles son las ventajas de este tipo de sistemas, verdad? Primero, tenemos que son resistentes al ruido. En lo que es nuestra área de informática, el ruido es la interferencia. O sea que al usar un dispositivo que es digital, es menos propenso, o sea, no es que es del todo, no es que es del todo vulnerable como tal, pero es menos propenso a lo que es las interferencias. Ok, son más fáciles de diseñar, obviamente, ¿verdad? Porque no es lo mismo diseñar lo que es, no nos vayamos tan lejos, no es lo mismo diseñar lo que es un reloj, un reloj digital como un análogo. En el análogo, pues, se tiene que poner los números, y en el digital solo es la pantalla y luego que la hora aparezca en la pantalla, ¿verdad? Fácil de almacenar, la precisión en la exactitud. Y realmente, pues esto varía en algunos casos, porque en el caso de los multímetros, a veces bueno, y depende de la marca del multímetro también, eh, la precisión y la exactitud pueden variar, depende de la marca del multímetro y todo, pero en términos generales es más preciso porque es más fácil leer una pantalla que leer lo que es una pantalla así análoga, ¿verdad? ¿O qué dicen ustedes, verdad? ¿Qué es más fácil leer? Lo digital o lo análogo. O sea, si yo mido 110 voltios, va a ser más fácil leerlo aquí en el multímetro digital y no tanto en el análogo, ¿verdad? Esas son cosas que uno ya la debe saber, ¿verdad? Y operaciones programadas. En el caso del reloj, ¿verdad? En el caso del reloj, simple y sencillamente lo que se tiene es que se pueden programar operaciones más como quien dice como quien dice lo que es un cronómetro y demás. Y hoy en día hay relojes los cuales son más avanzados que le permiten programar lo que es un temporizador, un cronómetro, etcétera, ¿verdad? Bien, como siguiente punto tenemos lo que es algunos pasos para aprovechar las técnicas digitales. Ok, en sí, anteriormente vimos lo que es las ventajas de los dispositivos digitales, pero ¿qué pasa? En sí no hay no hay tantas desventajas, hay más limitaciones en los dispositivos digitales, pero ¿qué pasa? El mundo real es análogo. En sí, en todo sentido, el mundo real es más análogo, ¿verdad? Y entonces lo que es, tenemos algunos pasos para aprovechar las técnicas digitales. Primero tenemos lo que es convertir una variable física a una señal eléctrica. O sea, quiere decir que en esta etapa que primero se adquiere la información del mundo físico y luego se convierte a una señal eléctrica análoga que representa la magnitud medida. Ok, tenemos la segunda, que es convertir la señal eléctrica a forma digital. O sea, esto quiere decir que primero la señal análoga se muestra y se cuantifica en algunos intervalos regulares y luego se convierte a una forma digital compuesta por algunos valores discretos. Ok. Tercero, tenemos procesar
o mejor operar o manipular lo que es la información digital. Ok, ¿qué quiere decir esto? La información digital se mantiene mediante algunas operaciones, ya sea matemáticas, lógicas, algorítmicas, etcétera. Y debido a esto, se permite realizar diversas tareas de procesamiento, análisis y el control de la misma, ¿verdad? O sea, esto quiere decir que mediante ese tipo de operaciones podemos lo que es manipular los datos como tal. Y ahora, como último, tenemos lo que es, que vamos, que este paso nos permite lo que es convertir las señales digitales nuevamente a la forma analógica del mundo real. ¿Qué quiere decir esto? Simple y sencillamente que la información digital que anteriormente teníamos procesada se vuelve a convertir nuevamente en una señal analógica, adecuada a lo que es para controlar dispositivos o para ser interpretada en el mundo físico. Quizás sea un poquito complejito de entender, yo entiendo eso, pero en sí solo son pasos para aprovechar y usar de una mejor manera las técnicas digitales. Sistemas numéricos digitales. En la tecnología digital se utilizan muchos sistemas numéricos, ya sabes, los más comunes son los decimales, binarios, octal y hexadecimal. Aunque claramente uno de estos lo usamos más a diario, que sería el decimal. Bueno, no tan a diario, solo en temas informáticos, que es lo más común donde se utilizan todos esos tipos de sistemas numéricos. Enlazado con el otro tema también, el sistema decimal todo con 10 números o símbolos. Bueno, decimal es 10 básicamente. Estos 10 símbolos son ceros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar al 9. Al utilizar estos símbolos como dígitos de un número, podemos expresar cualquier cantidad específicamente. Ya con el conteo decimal, como su nombre indica, al contar en el sistema decimal, empezamos con el cero en la posición de las unidades y tomamos cada valor en forma progresiva hasta llegar al 9. Luego agregamos un 1 a la siguiente posición más alta y empezamos de nuevo con el 0. Digamos. Si llega a 9, 8, 9, no va a continuar con el 10, va a continuar con el 0 nuevamente. Empezamos desde el inicio y empezamos con el 0. Es como en la primera posición, digamos. Este proceso continúa hasta llegar al conteo de 99. Después allá agregamos un 1 a la tercera posición y continuamos de nuevo con los ceros en las primeras dos posiciones. El mismo patrón se sigue y repite una y otra vez hasta llegar al número que decimos contar, básicamente. Sistema binario. En el sistema binario hay dos símbolos o posibles valores digitales, 0 y 1 básicamente. Aún así, este sistema se basa en dos. Puede usarse para representar cualquier cantidad que pueda representarse en decimal y otros sistemas numéricos. Este sistema también es de valor fraccional, en donde cada dígito binario tiene su propio peso expresado como potencia de 2, básicamente. El conteo binario, al tratar con números binarios, por lo general cuando restringimos un número específico de bytes. Esta restricción se basa en los circuitos que utilizamos para representar los números binarios. Utilizamos números binarios de 4 bits para ilustrar el método para contar en binario, básicamente. Comienza desde 0, todos los bits en 0. Es como el sistema decimal que comienza desde 0. Esto se le conoce como cuenta 0. Cada vez que el bit de las unidades cambie de 1 a 0, se alternará de las posiciones, es decir, cambiará de estado básicamente. De igual forma, cada vez que la posición de cuatro pases de 1 a 0, se alternará la posición de los 8. Si el número binario tuviera más de 4 bits, el proceso continuaría, solo cambiarían las posiciones de los bits de mayor orden, básicamente. Representación de cantidades binarias. La representación de cantidades binarias se refiere a la expresión de números en el sistema binario. Es un sistema numérico que utiliza solo dos dígitos, 0 y 1. Casi básicamente lo que hemos estado diciendo, de 0, 1, decimal, binario, todo eso.
a diferencia del sistema decimal que usamos habitualmente en la vida cotidiana, bueno, más o menos no lo usamos en la vida cotidiana, eso es cosa de informática, ahí sí, que tiene 10 dígitos, del 0 al 9, como habíamos dicho anteriormente. El sistema binario solo tiene 2, lo que lo hace adecuado para el uso de los sistemas electrónicos, como tabletas, computadoras, etc. Para representar cualquier número en binario, simplemente se meten los dígitos 0 y 1 adecuadamente, similar a como lo hacemos en el sistema decimal, pero con base 2 en lugar de base 10. Algún ejemplo de lo que habíamos dicho sería un interruptor que solo tiene 2 estados, abierto y cerrado. De manera arbitraria podemos decir, pero permitir que un interruptor esté abierto represente el 0 y un interruptor cerrado represente el 1. Creo que este ejemplo ya lo había dado evidenciado en una de sus clases. También es importante destacar que en los sistemas informáticos la longitud de los números binarios a menudo ya está definida y los ceros se agregan a la izquierda para completar la cantidad de bits requeridos. Por ejemplo, si se utiliza una representación de 8 bits, el número 7 en binario sería 5 ceros, 1, 1, 1. Ya lo estoy eliminando. Los sistemas digitales y señales de tiempo. Un sistema digital es aquel que utiliza señales discretas o digitales para representar y manipular información. En estos sistemas, la información se representa utilizando un conjunto de símbolos discretos, un finito básicamente, generalmente expresados como dígitos binarios, 0 y 1. Los dispositivos digitales como computadoras, teléfonos inteligentes, smartphones, tablets, consolas de videojuegos, servidores también, entre muchos otros dispositivos electrónicos operan en este sistema. La unidad de información es el byte, que puede tener dos posibles valores, obviamente, que es 0 y 1, y un conjunto de 8 bits, se llama bytes, y eso sería todo con esta parte. Buenos días a todos, mi nombre es Diego Santamaría y el día de hoy les hablaré sobre algunos conceptos fundamentales en la informática y la electrónica. Estos serían los circuitos digitales y los circuitos lógicos. Normalmente nosotros no hallaríamos estos directamente en nuestros dispositivos, pero estos conforman una parte crucial en el funcionamiento de los sistemas operativos y diversas estructuras. Así que comencemos con el tema. Circuitos digitales. Los circuitos digitales están diseñados para trabajar con señales que se encuentran a diferentes niveles de voltaje, los cuales estos serían 0 y 1. Esto significa que estos circuitos producen y responden a señales de salida y de entrada, y esto respectivamente dentro de rangos bien definidos para cada valor. En otras palabras, cualquier voltaje dentro del intervalo permitido para 0 se tratará de la misma manera, al igual de los voltajes dentro del intervalo permitido para 1. Un ejemplo que nos puede ayudar a comprenderlo mejor es el manejo de interrupciones en el sistema operativo. Cuando ocurre una interrupción, el sistema operativo utiliza tablas de vectores de interrupción, algo así como un enrutador, para determinar qué rutina de manejo debe ejecutarse para así poder seguir el proceso de reinicio y que todos los datos se mantengan seguros. Y de manera similar, un circuito digital direcciona los voltajes de entrada a sus respectivas salidas según los valores lógicos de 0 y 1. Y ahora hablaré de los circuitos lógicos. Los circuitos lógicos, en cambio, no se refieren a componentes eléctricos físicos, sino que son conceptos más abstractos, lo que significa que los sistemas hacen uso de estructuras de datos y algoritmos que se pueden representar mediante circuitos lógicos para realizar diversas operaciones y controlar el flujo de ejecución del sistema. Existen diferentes tecnologías de fabricación de circuitos integrados digitales, siendo las más comunes CMOS, TTL, NMOS y SL.
Cada una de estas tecnologías difiere en el tipo de circuito utilizado para llevar a cabo las operaciones lógicas deseadas. Por ejemplo, TTL, que en este caso sería Transistor Logic, utiliza transistores bipolares como elemento principal en el circuito, mientras que CMOS, que sería Complementary Metal Oxide Semiconductor, emplea en MOSFET en modo mejorado como componente principal. En resumen, los circuitos digitales y los circuitos lógicos son fundamentales para el funcionamiento interno de nuestros sistemas operativos y otras estructuras informáticas. Los primeros trabajan con señales en los niveles 0 y 1, mientras que los segundos representan conceptos abstractos utilizados para realizar operaciones y controlar el flujo de ejecución. Aunque no las veamos directamente, son la base de la tecnología que utilizamos a diario. En esta ocasión exploraremos dos métodos fundamentales para transmitir información en sistemas digitales: la transmisión en paralelo y la transmisión en serie. La transferencia de datos es una operación común en cualquier sistema digital, desde circuitos pequeños hasta comunicación a larga distancia entre ciudades. Ambos métodos tienen sus ventajas y aplicaciones específicas. Veamos en qué se diferencian y en qué situaciones resultan más convenientes. Transmisión en paralelo. Empecemos con la transmisión en paralelo, que se caracteriza por enviar varios bits simultáneamente a través de líneas separadas. Esta modalidad presenta varias ventajas significativas. Algunas de las ventajas podrían ser mayor velocidad de transferencia, la capacidad de enviar múltiples bits al mismo tiempo permite alcanzar velocidades más altas en comparación con la transmisión en serie. Otra ventaja podría ser menor latencia. Al transmitir datos de manera simultánea, la latencia se reduce, lo que es beneficioso en aplicaciones que requieren respuestas rápidas. Otra más podría ser mayor ancho de banda. La transmisión en paralelo brinda un mayor ancho de banda total al transmitir datos en varias líneas simultáneamente, ideal para transferir grandes cantidades de información. Otra ventaja podría ser menor probabilidad de errores. Al enviar cada bit por separado, se disminuye la posibilidad de transmisión de errores en una línea específica. Y por último, podríamos decir una compatibilidad con buses de datos más ancha. Es esencial en aplicaciones que manejan datos de alta resolución o grandes volúmenes de información. Transmisión en serie. Ahora pasemos a la transmisión en serie, que se distingue por enviar datos secuencialmente a través de una única línea. Esta modalidad también ofrece ventajas significativas. Ahora, para mencionar algunas ventajas, tenemos por ejemplo la simplicidad de la interfaz. Al requerir menos líneas o cables para transmitir datos, la interfaz es más simple y económica. Otra ventaja también podría ser menor interferencia y ruido, lo que significa que la transmisión en serie puede ser más resistente a la interferencia y el ruido, lo que resulta útil en entornos con altos niveles de interferencia electromagnética. También tendríamos mayor distancia de transmisión. Esto permite enviar datos a distancias más largas sin degradar la calidad de la señal, siendo ideal para aplicaciones de larga distancia. Otra ventaja más podría ser compatibilidad con protocolos de comunicación sencillos, como por ejemplo protocolos como UART y SPI. Son ampliamente utilizados y fáciles de implementar, lo que los hace ideales para una amplia gama de dispositivos y aplicaciones. Y por último, la última ventaja podría ser menor consumo de energía. La transmisión en serie suele requerir menos energía que la transmisión en paralelo, lo que es beneficioso en aplicaciones donde la eficiencia energética es crucial. En conclusión, tanto la transmisión en paralelo como la transmisión en serie son fundamentales en los sistemas digitales para transferir información. La elección entre ambas depende de las necesidades específicas de cada aplicación. La transmisión en paralelo destaca por su velocidad y mayor ancho de banda, mientras que la transmisión en serie sobresale por su simplicidad, resistencia a ruido y mayor alcance. Gracias por su atención.
Buenos días, compañeros y ingenieros. Mi nombre es Carlos Binder. Yo les voy a hablar acerca de lo que viene siendo la parte de la memoria, que es el tema 1.7. Dice que cuando se aplica una señal de entrada a la mayoría de sus dispositivos o circuitos, la salida cambia de cierta forma a la respuesta de la entrada. Y cuando se elimina la señal de entrada, la salida se regresa a su estado original. Estos circuitos no existen en la propiedad de memoria debido a que su salida regresa a su estado original. En estos circuitos digitales, ciertos tipos de dispositivos y circuitos tienen memoria. Cuando se aplica una entrada a dicho circuito, la salida cambia su estado, pero no se permanecerá en el nuevo estado aún. Y cuando se elimina la entrada que lo provocó, esta propiedad de retener su respuesta a una entrada momentánea se le conoce como memoria. Como podemos ver en la figura, se ilustran las operaciones con y sin memoria. Los circuitos y dispositivos de memoria juegan un importante papel en los sistemas digitales, ya que proporciona los medios de almacenamiento de números binarios, ya sea en forma temporal o permanente, con la habilidad de modificar información almacenada en determinados momentos. Como veremos en los diversos elementos de memoria, incluyen los tipos de magnético y ópticos, y aquellos que utilizan circuitos de fijación electrónica. Como siguiente punto, tenemos las computadoras digitales, que es el siguiente tema, que es el 1.8. Las técnicas digitales han encontrado la aplicación en una innumerable variedad de áreas tecnológicas. Pero también tiene las computadoras digitales automáticas, es hasta las más notables y extensas. En términos simples, una computadora es un sistema de hardware que realiza operaciones aritméticas y manipula datos, por lo general en formato binario, y realiza decisiones. Una computadora es mucho más veloz y precisa que las personas, pero a diferencia de nosotros, debemos recibir un conjunto completo de instrucciones que le indiquen con exactitud qué debe hacer en cada paso. Este conjunto de instrucciones, llamado programa, lo prepara uno o más personas por cada trabajo de la computadora que debe realizar. Los programas se colocan en la unidad de memoria de la computadora en formato codificado en binario, y cada instrucción tiene un código único. Las principales partes de una computadora: existen varios tipos de sistemas computacionales, pero cada uno tiene que descomponerse en la misma unidad funcionales. Cada unidad realiza funciones específicas y todas las unidades funcionan en conjunto para llevar a cabo las instrucciones que se deben al programa. La figura muestra 5 partes funcionales principales de una computadora digital y sus interacciones. Las líneas sólidas con las flechas representan el flujo de datos e información. Las líneas punteadas con flechas representan el flujo de sincronización y el flujo de información. Las principales funciones de cada unidad son: como primera tenemos la unidad de entrada. Dice que a través de esta unidad se alimenta un conjunto completo de instrucciones y datos al sistema computacional.
y la unidad de memoria para almacenarlos hasta que se requiera. Por lo general, la información se introduce a la unidad de entrada desde un teclado o un disco. Como punto número 2 tenemos la unidad de memoria. La memoria almacena instrucciones y los datos que reciben a la unidad de entrada y almacena los resultados de las operaciones aritméticas que se reciben a la unidad aritmética. También suministran información a la salida de la unidad de salida. Como punto número 3 tenemos la unidad de control. Esta unidad recibe instrucciones de la unidad de memoria una por una y las interpreta. Después envía la señal de sincronización y control apropiadas por todas unidades para hacer que se ejecute una determinada instrucción. Como cuarto tenemos la unidad aritmética lógica. Esta unidad se realiza todos los cálculos aritméticos y las decisiones lógicas para después almacenar los resultados de la unidad de memoria. Como quinto y último punto tenemos la unidad de salida. Esta unidad percibe los datos de la unidad de memoria y los imprime. Los muestra en pantalla o los presenta en cualquier otra forma al operador o proceso en el caso de una computadora de control de proceso. Tipos de computadoras. Todas las computadoras están compuestas de unidades básicas antes descritas, pero pueden diferir en cuanto al tamaño físico, la velocidad de operación, la capacidad de memoria y la capacidad de control, entre otras características. Hoy en día, los sistemas computacionales están configurados en muchas diversas formas, con muchas características comunes y también diferencias. Tanto empresas utilizan sistemas computacionales grandes instalados de manera permanente en varios gabinetes. Para el soporte de tecnología de información, las computadoras personales de escritorio se utilizan en nuestros hogares y oficinas para ejecutar programas útiles que mejoran nuestras vidas y proporcionan comunicación con otras computadoras. En los PDA se utilizan computadoras portátiles y en los sistemas de videojuegos se utilizan computadoras especializadas. Las computadoras que se utilizan en el microprocesador como el CPU se le denomina microcomputadoras. Las microcomputadoras de propósito general, por ejemplo las de PC, las de PDA, etc., realiza una variedad de tareas en un amplio gama de aplicaciones, dependiendo del software que ejecuta. En el contraste de las computadoras dedicadas que realiza actividades como operar el motor de un automóvil, controlar el sistema de freno antibloqueo o operar el horno del microondas. El usuario no puede programar estas computadoras, ya que solo realizan una tarea de control. Se le conoce como microcontroladores. Como estos microcontroladores son una parte integral de un sistema más grande y sirven un propósito dedicado, también se le llaman controladores indebidos. Por lo general, los microcontroladores tienen todos los elementos de una computadora completa: el CPU, la memoria y puertos de entrada y salida, todo lo cual está contenido de un solo circuito integrado. Los microcontroladores indebidos se encuentran en los electrodomésticos de cocina, en el equipo de entrenamiento y las fotocopiadoras, en los cajeros automáticos del banco, en el equipo del automatizado de fabricación, en la instrumentación médica, entre otras muchas aplicaciones.